Bueno, vamos a empezar con el problema 2. Me he saltado el problema 1 porque luego quiero hacer primero este porque es más largo. En este problema nos dicen que calculemos el área delimitada por esta función por el eje de abscisa, que es una forma fina y pija de llamar al eje X, y las ordenadas X igual a 2 y X igual a 4. Este problema es largo, o sea que este vídeo va a ser un poco más largo que los demás, porque antes de ponerme a hacer el problema sin más, quiero explicar un par de ideas para que queden claras, que son casi de teoría, porque si esas ideas las tienes claras, después el problema se entiende muy bien. Yo lo llamo nociones básicas. Primero tienes que saber lo que es una integral definida. Una integral definida entre a y b de f de x diferencial de x es g de b menos g de a, donde g es la primitiva de la integral indefinida. Es decir, a la hora de hacer esta integral definida, tú haces la indefinida y te da una función que vamos a llamar g de x. Pues entonces el resultado de esta es esta función, que es la primitiva, evaluada en el límite superior menos esta función evaluada en el límite inferior, ¿no? Y a esto se le llama la regla de Barrow. La segunda noción que tenéis que tener claro es cómo se calculan las áreas con las integrales. Imaginaros que yo tengo esta función f de x, que tiene el trazo de color verde, ¿de acuerdo? Y quiero calcular cuánto vale el área que queda encerrada entre el eje x, que lo he pintado en negro, el punto x igual a a y el punto x igual a b. Bueno, pues el área, fijaros que me quedan estas dos montañitas que he puesto de color violeta. Yo he llamado a esta primera a sus 1 y a esta segunda a sus 2. El área total que me están pidiendo que calcule, ¿de acuerdo?, sería a sus 1 más a sus 2, es decir, el área esta más el área esta. Si hay a alguien que se le ocurre calcular ese área como la integral definida de la función entre a y b, lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque el área que está por encima del eje x se considera positiva y la que está por debajo del eje x se considera negativa. Por lo tanto, si tú haces el área entre a y b, el resultado que te va a salir es el resultado de calcular este área y restarle esta otra. Y eso no es el área total. Por lo tanto, para calcular el área total, en estos casos en los que un trocito de área te queda por debajo del eje X, hay que seguir los 3 pasos que yo voy a dar a continuación. El primer paso consiste en calcular el punto C, es decir, el punto a partir del cual separa la región positiva, de área positiva, de la región de área negativa. Ahora vamos a ver en el mismo problema del examen cómo se calcula, es muy fácil. El segundo paso es calcular el área a sub 1. ¿Cómo se calcularía? Pues la integral entre a y c. Y como está por encima del eje X, va a ser un número positivo. A sub 2 lo calculamos como la integral entre c y b. Es decir, entre c y b. Este punto lo hemos calculado en el paso 1. Y como está en la parte por debajo del eje X, nos va a salir un número negativo. ¿Cómo se calcula entonces el área total? Pues sumando a sub 1 que nos ha salido positivo con a sub 2 que nos ha salido negativo, pero como nos ha salido negativo se pone en valor absoluto, es decir, a sub 2 se pone con signo positivo y entonces así sí se suman las dos y se puede calcular el área total, ¿de acuerdo? Ahora, haciendo el problema del examen, vamos a ver sobre todo, que quizás es lo que os puede generar más dudas, cómo calculo yo este punto C y cómo sé yo que hay área por arriba o hay área por abajo. Este ejercicio, como veis, lo tengo ya escrito y no lo estoy escribiendo sobre la marcha porque es muy largo y lo tengo ya escrito con la intención de que se haga más corto, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos con el problema. Tenemos esta función y tenemos que calcular el área delimitada por x, la recta x igual a 2, x igual a 3 y el eje de abscisa, que es el eje x. Lo primero que tenemos que hacer es pintar la gráfica y la región que hay que calcular, ¿no? ¿Para qué? Para ver si queda el área positiva o negativa. Fijaros, nuestra función es esta. Y esto es una parábola del tipo ax² más bx más c. Las parábolas son siempre así, como unas campanas, o parábolas, ¿verdad? Si el número que multiplica, que yo lo he llamado a la x² es positiva, la parábola es abierta hacia arriba. Y si el número que multiplica a la x², el coeficiente este a, es negativo, la parábola es abierta hacia abajo. Por ejemplo, una parábola que está abierta hacia arriba, x² más 1, porque la x² es positiva.
una parábola que sea abierta hacia abajo, menos x cuadrado más 1. Al hacer la parábola, la x cuadrado negativa es abierta hacia abajo. Bueno, después de este breve repaso, ¿no?, veremos, para pintar esta parábola, que es la de nuestro problema, lo que yo voy a calcular es el vértice, que es el punto este en el caso, porque fijaros que esta parábola tiene el x cuadrado positivo, pues va a ser abierta hacia arriba. Voy a pintar la parábola. Para pintar la parábola lo principal es calcular el vértice, que es este puntito de aquí abajo, en el caso de que la parábola sea, como en nuestro problema, abierta hacia arriba, o este punto de aquí, en el caso de que sea abierta hacia abajo. La fórmula para calcular el vértice es esta que pone aquí. La coordenada x del vértice es menos b partido por 2a, donde b es lo que multiplica la x y a es lo que multiplica el x cuadrado. Entonces, sustituyendo, fijaros, la b sería menos 2, pues sería menos 2 partido entre 2 por 1 es 1. Es decir, la coordenada x del vértice me sale 1. ¿Cómo calculo ahora la coordenada y del vértice? Pues sustituyendo la coordenada x en la fórmula y, aquí. Y tendría 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3, que es 4. Ya tengo calculado el vértice, es el punto x igual a 1 y igual a menos 4. ¿De acuerdo? Ya tengo calculado el vértice. El segundo paso es calcular los puntos de corte con los ejes, esencial para este tipo de problemas. ¿Cómo se calcula el punto de corte con el eje X, perdón? Pues con el eje X se hace la Y igual a 0. Entonces yo en la fórmula esta de mi parábola lo igualo a 0 la Y, y lo que yo tengo aquí es una ecuación de segundo grado. La resuelvo. No voy a explicar cómo se resuelve una ecuación de segundo grado, ya lo sabéis, ¿verdad? Me da dos soluciones, 3 y 1, y menos 1. Entonces, ¿cuáles son los dos puntos de corte con el eje X? Me han salido dos puntos de corte. Pues cuando la X vale 3 y la Y vale 0, es decir, el punto 3, 0, y cuando la X vale menos 1 y la Y vale 0, es decir, el punto menos 1, 0. Tiene dos puntos de corte con el eje X. ¿Cómo calculamos ahora los puntos de corte con el eje Y? Pues haciendo la X igual a 0. Es decir, como esta es nuestra función, si hacemos la X igual a 0, pues sería 0 al cuadrado, menos 2 por 0, menos 3, que sale menos 3. Por lo tanto, el punto de corte con el eje Y es X igual a 0 y igual a menos 3, que es este de aquí. Recordad que en los puntos siempre se pone primero la coordenada X, después la coordenada Y. Tenemos entonces, como dato importante, ¿no? Tenemos que el vértice es este, que estos dos son los puntos de corte con el eje X y que este es el punto de corte con el eje Y. Pues aquí tengo la gráfica pintada. Yo la he hecho con ordenador para que quede más bonita, ¿vale? Para pintarla, mira, ponemos el vértice, que está el punto 1 menos 4. Ponemos los dos puntos de corte con el eje X, que es este, el menos 1, 0, y este de aquí, que es el 3, 0. Y ahora ponemos el punto de corte con el eje Y, que es el 0, menos 3. Fijaros que os queda este punto, este y este. Pues uniendo los puntos, como sabemos que una parábola es como una sonrisa, si abierta hacia arriba, ¿no? Pues uniendo estos cuatro puntos, nos queda la línea roja, que es la parábola. ¿De acuerdo? Ahora nos ponemos ya directamente con lo que es el cálculo del área. Fijaros, tenemos que calcular entre x igual a 2. X igual a 2 estaría aquí y sería esta línea verde que yo he tirado para arriba, ¿vale? Entre x igual a 4, que sería esta línea verde que está aquí, que he tirado para arriba, y el eje x, que es esta aquí en negro. Por lo tanto, el área que me piden es esta que está aquí encerrada, que he puesto de color violeta, y esta otra que está aquí. Yo a esto lo he llamado a sub 1 y a sub 2. Como nosotros tenemos que nuestra área nos ha quedado una parte por debajo del eje X que nos va a salir negativa y otra que por encima del eje X que nos va a salir positiva, tenemos que usar el procedimiento que yo he explicado aquí arriba. Aquí arriba, ¿de acuerdo? Lo que he explicado aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero calculamos a sub 1, el área esta que está aquí, que es la integral entre 2 y 3 de la función. Fijaros que el punto ese que yo llamé en la explicación C, que es el punto que te marca a partir de donde pasa el área de ser negativa a positiva, o de positiva a negativa, siempre es un punto de corte con el eje X. Ve que nos ha salido aquí, es el punto 3. Siempre es la coordenada X del punto que te sale como corte de la gráfica con el eje X. Siempre. Entonces, el área sub 1 será la integral entre 2 y 3 de la función esta.
Como está por debajo del eje X, esta integral definida, que una integral definida es un número, nos va a salir negativa. Llamamos a sus 2 a la integral entre 3 y 4 de la función f de x y nos va a salir positiva porque está por encima. ¿De acuerdo? Pues ahora nuestro problema consiste en calcular estas dos integrales. Fijaros que la integral, tanto esta como esta, lo que es la integral es la misma, lo que cambia son los límites de integración. Entonces, yo lo que voy a hacer, ahora fijaros, la integral total que me piden es a sub 1, pero puesta en positiva, es decir, en valor absoluto, más a sub 2. No puedo poner a sub 1 más a sub 2 porque si pongo a sub 1 más a sub 2 positiva, pero a sub 1 me sale negativa, entonces me la resta. No. Tengo que poner a sub 1 en positivo porque me va a salir negativa, o sea, le cambio el signo, la pongo en positivo y le sumo a sub 2. Como estaba diciendo, tanto para a sub 1 como para a sub 2 tengo que hacer la misma integral indefinida. Pues entonces voy a hacer la integral indefinida esta. Esta integral, no voy a explicar aquí cómo se hace paso por paso porque doy por hecho que ya sabes hacer las integrales, ¿no? Pues se parte en 3 partes. Esta y esta. Esta integral queda x cubo partido por 3, que está aquí puesta aquí, menos, esta quedaría 2x cuadrado partido por 2, que está puesto aquí, menos, y esto quedaría 3x, que está puesto aquí. Este 2 se va con este 2 y al final me queda esto de aquí. Esto es lo que se llama, lo que yo he llamado en la explicación primera de mi apartado nociones básicas, esto es lo que yo he llamado g de x, es decir, la primitiva de la función. Por lo tanto, la función, el cálculo de la integral a sub 1, que era entre 2 y 3 de esta función, será de esta primitiva que hemos calculado aquí, pues g de 3 menos g de 2. Aplicando la regla de Barrow que la he puesto aquí al principio. O sea, lo que yo estoy explicando es esto que yo he explicado en nociones básicas, ¿vale? Para que nadie se me pierda. Bueno, pues seguimos. ¿Vale? A sub 1 será entonces, esta es la g, esta es la función g, pues será la g en 3 menos la g en 2. Y a sub 2 será la g en 4 menos la g en 3. Entonces, fijaros, tengo g3, g2, g4, g3. Bueno, he calculado aquí aparte cuánto vale G3, que es sustituir 3 aquí y me sale menos 9. He calculado G2, que es sustituyendo aquí 2 y me sale menos 22 partido por 3. Y he calculado G4, que es sustituir 4 aquí y me sale menos 20 partido por 3. Y ahora sustituyo aquí. Menos 9, que es G de 3, menos 22 tercios, pues es lo mismo que menos 9 más 22 tercios, que es menos 5 tercios. Fijaros como a sub 1 efectivamente ha salido un número negativo, ¿os acordáis? A sub 1 estaba por debajo del eje X, va a salir negativa, ¿lo veis? Pues míralo, ha salido un número negativo, menos 5 tercios. A sub 2 sería G4, que es menos 20 tercios, menos G3, que es menos 9, o sea, menos 20 tercios menos menos 9 es menos 20 tercios, más 9, lo que es lo mismo que 7 tercios. Por lo tanto, el área total será a sub 1, pero como nos ha salido negativa, la ponemos en positivo, que es poniéndole estas dos rayitas que significa valor absoluto, más 7 tercios. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 5 tercios, o mejor dicho, menos 5 tercios puesto en positivo, que es 5 tercios más 7 tercios, son 12 tercios, que es 4. Y 4 es el área total. ¿De acuerdo? Bueno, este problema sin duda es el más difícil. Ya digo que lo he escrito yo para no ir escribiéndolo poco a poco y que el vídeo no sea excesivamente largo. Y bueno, espero que estas dos nociones básicas os sirvan para haber entendido el problema. ¿De acuerdo? Y deciros que, bueno, otra cosa, esta gráfica la he hecho yo con un programa de ordenador porque si yo lo hubiese tenido que pintar así a mano hubiese salido muy feo, entonces no se hubiese entendido bien. Este vídeo, si a la primera os perdéis un poco, vedlo más veces porque es muy facilito. Además, todas las integrales que os pongan, o sea, todos los cálculos de área que os pongan en este tipo de exámenes, yo me juego el cuello a que siempre va a tener una parte negativa y una parte positiva y vais a tener que utilizar este procedimiento. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que el vídeo sea de ayuda, que lo hayáis entendido todo muy bien. Si os ha gustado, pinchad en me gusta, suscribiros al canal si os parece interesante, dejad algún comentario y bueno, espero que os haya servido. Hasta el próximo.